y vamos a tratar de ver el temita que es la neurodiversidad como nuevo paradigma. Es algo que en realidad yo lo empecé a dar en Argentina y hay gente que no lo acepta, incluso neurocientíficos que no aceptan, porque en realidad el término viene, como van a ver después, de los movimientos de autista y Asperger. Pero vamos a ver que tiene su base neurocientífica. Bueno, esto, si algunos, como son de Colombia, tienen por ahí lo han visto, es Eugenia Guzmán, en su libro de neuropsicología, publicado en el año 83, en la etapa está esta. Al final vamos a ver la contratapa. Si lo saben, no digan nada. El problema de siempre cuando yo hablo en distintos lugares es hay algo que nos ha separado de aquellos que tuvimos un tronco común que es el resto de los primates. Así que vamos a ir viendo lentamente. Es decir, nosotros nacemos como individuos de la especie humana. Sin embargo, nos transformamos en personas, en seres humanos. Y eso se debe gracias al aprendizaje, o lo que se llama, eso lleva a la humanización. Normalmente, cada uno de nosotros nacimos con una constitución genética. Tener los genes no significa mucho, pero tampoco no significa todo. Los genes son necesarios, pero necesitan de algo más para expresarse. Cosa que hace varias décadas, en general, uno hablaba de genética, todo absoluto, y el ambiente no jugaba. Hoy en día se sabe que lo básico es el ambiente, o por lo menos tan, y algunos dicen más importante que la constitución genética. El ambiente. Y es el ambiente lo que va a hacer que nuestro caudal genético se exprese de una u otra manera. Por eso es tan importante el aprendizaje. El primer entorno con el cual se va a encontrar el chico, el recién nacido, va a ser con su ambiente familiar. Porque él nace con una genética, pero sin subjetividad. La subjetividad hay que adquirirla. Y ahí lo que empieza a tener juego es, a pesar de que la familia tiene su importancia, influyendo sobre su constitución genética, no sé si escuchan por ahí como un retorno. ¿No se escuchan? ¿Sí? Sí, señor. Se va constituyendo la subjetividad y el chico se va socializando lentamente. Por supuesto, a medida que crece, empieza a tomar juego o a intervenir otros aspectos, como es el contexto sociocultural con la escuela. Si todo eso se cumple adecuadamente, vamos a tener una persona que se desarrolla bien, sin problemas. Por eso es tan importante el ambiente. Es decir, vamos a conseguir esto. De tal manera que el aprendizaje como parte del proceso educativo lleva a la transformación personal de cada individuo. Es decir, nacemos como individuos bastante semejantes, no iguales por supuesto, pero terminamos siendo personas que cada uno es totalmente distinto a la otra. No hay dos personas que se repitan en el mundo, ni las que pasaron, ni las actuales, ni las que están por venir. Van a ser totalmente distintos, incluso los mellizos univitelinos, que a pesar de tener, estamos hablando de los gemelos, el mismo bagaje genético, aunque vivan o sean criados en la misma familia, ¿no? Son de familias distintas, van a terminar siendo distintos. Van a tener muchas cosas similares, pero van a ser distintos.
Ahora, es necesario y de trascendencia descubrir las cualidades y dimensiones positivas de las personas con trastornos negativos, que es un poco el tema de hoy, que demuestran una diferencia sustancial en sus capacidades, talentos, destrezas e inteligencia, lo que permite lograr un desarrollo y adaptación para enfrentar las exigencias que le demanda la sociedad. Y durante mucho tiempo se clasificaba o se calificaba a los individuos como neurotípicos normales y neurotípicos deficientes. Y eso pasó muchísimo, después de un cuadro lo van a ver mucho tiempo. Es decir, como ven acá, por supuesto, estas teóricamente neurotípicos, los otros serían los típicos, entre comillas. Lorena Díaz, ejecutiva de la Fundación de Asperger de Chile, dice: nos encontramos con individuos neurológicamente, lo subrayado, diversos, y ahí empieza el concepto, pero lejos de verlo como un problema, queremos esa diversidad, queremos celebrarlo y hacer presente a nuestra sociedad que es esa neurodiversidad la que constituye nuestra riqueza como pueblo, como país, como civilización. Es decir, el famoso dicho que uno dice, la unidad dentro de la diversidad. Que todos los prejuicios antes mencionados son erróneos y que deben ser desechados para abrir paso a una sociedad más tolerante e inclusiva. Muchos de los grandes cambios culturales a nivel mundial han sido obra de personas con rasgos del espectro autista y que hoy podemos identificar gracias a sus biografías. Caso Beethoven, caso Einstein y muchísimos otros. Y ahí viene el concepto de neurodiversidad. 4 personas distintas, las ven, y es así como aparece el concepto de diversidad primero. Ahora, el término diversidad fue usado y lo usamos desde hace tiempo para hablar de biodiversidad, lo han escuchado, para hablar de diversidad cultural, creo que todos lo hemos hablado, y hoy aparece el de la neurodiversidad, es decir, que cada uno tenemos un cerebro y una mente, que es la parte funcionante, totalmente distinta a otra. Totalmente distinta a otra. De tal manera que hablar de neurotípicos y neurotípicos hay que cambiarlo y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es el concepto? La neurodiversidad es la diferencia que mantiene una clara separación entre lo que es normal, neurotípicos, y lo patológico, neurotípicos. De acuerdo a este enfoque, pertenecerían las diferencias individuales típicas de la neurodiversidad humana y por lo tanto esas diferencias no serían necesariamente disfuncionales. Porque el problema es, ¿qué es ser normal? Estar dentro de una norma. ¿Y quién establece la norma? Nosotros. Y nosotros nos ponemos de acuerdo, nada más. Entonces, en realidad, aparece acá, dentro del concepto de neurotípico, lo que era normal, y los neurotípicos, lo que era patológico, los neurodiversos. Y si ustedes se ponen a pensar, la mayor parte de la población es neurodiversa. Prácticamente los dos otros términos tendrían que desaparecer. Indira Gandhi dijo: las personas que piensan que son capaces, que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Es decir, que todos tenemos posibilidad de hacer algo y bien. La diversidad dista de las neurociencias. La neurodiversidad es un concepto que promueve la idea de que la diversidad de las características humanas también se extiende al campo de la neurología o neurociencias, con mayor amplitud. Nuestro mayor patrimonio que tenemos como humanidad es nuestra información genética, estamos de acuerdo.
pero no es suficiente. Pero lo que nos hace únicos como humanos no es nuestro color de piel, nacionalidad, religión, sino es algo que tiene mucho valor, nuestro cerebro. Eso es lo que nos hace realmente distintos. Con el concepto de neurodiversidad pretendemos expresar la riqueza de los diferentes tipos de cerebros. Cada cerebro es una entidad única y irrepetible, lo que decíamos al principio. Debemos hablar del cerebro y sus múltiples variaciones. Y Judith Singer, para ella, la neurodiversidad es la palabra que nos permite entender cómo personas con trastornos de salud mental pueden demostrar destellos brillantes, deslumbrantes, promesas y posibilidades sobre sus capacidades. Entonces aparece lo que es neurodiversidad y neurodiverso. Los conceptos utilizados en la biodiversidad y en la diversidad cultural son perfectamente aplicables a lo que es el cerebro. En efecto, la neurodiversidad considera a los cerebros humanos como entidades biológicas y de ahí las enormes diferencias que se observan entre un cerebro y otro en lo relativo a la atención, al aprendizaje, las emociones, la inteligencia, la socialización o socialización, es decir, a las funciones mentales en su conjunto. En conclusión, debemos aceptar que no existe un cerebro estándar. Es decir, no hay un cerebro que uno dice, este es normal, salvo bueno, que tenga una patología como un tumor, una necrosis tremenda, bueno, ahí uno puede hablar, pero ya estamos en el campo de lo patológico. Máximo Chetarborda y Andrés Díaz Lucero, en la introducción de su trabajo, dice lo siguiente: más bien podría ser parte de un espectro de diferencias anatómicas, un espectro continuo, y fisiológicas que existen en la raza humana. Subrayé raza humana porque es un término que todavía hay gente que lo usa. No existen razas en la especie humana. Uno de los unos puede hablar de etnias, pero no existe razas como el resto de los animales. Por eso es que sí, no desarrollaron ellos, subrayé yo. Cuestión de la diversidad en la curva normal del neurodesarrollo, ya llegamos más adelante. Sería mejor aceptar la neurodiversidad que intentar obligar a estas personas que sigan la norma de la mayoría, que es lo que hacen a veces ciertos gobiernos. China lo ha hecho, por ejemplo, en su momento, y muchos otros, y unos que están bastante cerca por acá. Entonces el concepto es el siguiente: son trastornos, enfermedades o diferencias. Y apareció no hace mucho tiempo, no sé si lo vieron, un libro de Tomás Armstrong. Él lo escribió en realidad en la traducción al español es en el 2012, pero apareció el libro en su primera edición en el 2010. Y él hace todo un estudio de espectro autista, TDA, dislexia, trastornos de ánimo, trastorno de ansiedad, discapacidad intelectual, esquizofrenia. Y es lo que habla que más que pensar en los problemas que tiene, en lo negativo, en lo que, entre comillas, le faltaría, hay que pensar en las posibilidades, en los hechos positivos. Y la educación no tendría que trabajar sobre las carencias, sino sobre lo que tiene, para poder integrarlos adecuadamente. Es decir, una educación avanzada, inclusiva, como corresponde. Es decir, tienen capacidades, tienen habilidades, tienen talentos. Vieron que siempre se habla de genio y talento. Genios no existen. Todos somos genios, o con potencialidad de ser genios. Cada uno tenemos un talento para desarrollar alguna u otra actividad. No somos así. Entonces, algunas personas con síndrome de Asperger niegan ser considerados personas enfermas. En este momento, la verdad, hay un Asperger que está estudiando abogacía, por ejemplo. Y muy bien, muy bien. Por ejemplo, hay otro que hace poquito, que se llama, uno de los colegios, terminó el secundario con las mejores notas en un colegio técnico, hace ingeniería, sabe música, y es un autista. Es catalogado de autista.
alegan que si el Asperger fuera una enfermedad debería existir un tratamiento y una recuperación. Este es un detalle interesante. Está bien, no puede haber un tratamiento y una recuperación hasta que uno sepa dónde está el problema. Pero en el Asperger no tiene sentido que se hable de curación porque ello implicaría cambiar la organización que tiene ese cerebro, con lo cual debería suponerse la transformación de una persona en otra distinta. Ustedes saben que nosotros somos distintos, no entre nosotros, sino nosotros mismos a medida que avanza. Van a ser distintos ustedes con respecto al funcionamiento del cerebro antes que comenzamos ahora que estamos hablando de cuando va a terminar. ¿Por qué? Generamos nuevos circuitos por demanda del ambiente, por la información, por la luz, por las proyecciones, por lo que sea, por lo que están hablando con el teléfono, o por lo que no están escuchando. Lo mismo puede decirse de los casos de TDAH. Los estimulantes pueden fomentar la autoestima, las capacidades de cognición, el rendimiento escolar y las interacciones sociales y familiares afectadas, pero nunca llegar a soluciones definitivas. Y acá viene otro, dice que el autismo ya es mayor de edad. Cuando se habla de autismo en general se piensa en chicos y pequeños. Los niños con autismo crecen y llegan a ser adultos autistas. De hecho, la mayoría de las personas con autismo son adultos que carecen no solo de un diagnóstico, sino también de servicios adecuados para tal circunstancia en los momentos que tuvieron que haberse descubierto. Ustedes saben que el cerebro, como muchos órganos del cerebro, tiene lo que se llama ventanas de oportunidades o periodos críticos que si se actúa en ese momento se logra una respuesta adecuada al desarrollo del cerebro. Por eso es muy importante cuando, en el proceso de aprendizaje, el chico qué es lo que tiene que ir haciendo a medida que va pasando los años. Los primeros niños descritos como autistas por Leo Kanner en el 43 ahora tienen 70 o más años. Sin embargo, no hay más que unas cuantas investigaciones sobre adultos mayores con trastornos autísticos. Es decir, como ustedes ven, todo esto está bastante en pañales. Es decir, lo que se está haciendo más que todo es scoring para tratar de alguna manera detectarlo lo más tempranamente posible y bueno, de alguna manera actuar. ¿Muestran diferencias neuronales? Es una pregunta. Las personas con autismo. Las personas con trastorno del espectro autista muestran dificultades para aprender, comprender y mantener relaciones sociales, lo saben todos. Aunque existen diferencias individuales y además tienen problemas para comunicarse, especialmente en lo que se refiere al mundo de las emociones. Esto es otro detalle interesante. El autismo no es una cuestión aparentemente cuantitativa, sino cualitativa del sector neuronal, ya que al tener un cerebro diferente, entre comillas, van a tender a ver el mundo social de una manera distinta. No sé si ustedes conocen de que en el 96 Giacomo Rizzolatti con un grupo, y por casualidad, investigando, descubrieron un tipo de células que se llaman las células espejo, especulares, también le llaman células copionas, Mario Boni, hay muchas células células de la empatía, células que leen la mente, y el 8%, escuchen bien, el 8% de las 100.000 millones de neuronas que tenemos, algunos dicen 50.000, no interesa, pero son muchísimos millones, son células del espejo detectadas hasta el momento. Y son las responsables de la empatía. Por eso ahora también se piensa hasta dónde no puede haber o un trastorno estructural o un trastorno funcional de estas células en este tipo de personas. Las pruebas de resonancia magnética funcional muestran que la corteza prefrontal, que es típico de la especie humana, si yo tengo que decir en qué nos diferenciamos nosotros de otras especies, no solamente el lóbulo frontal, lo prefrontal, del cual dependen emociones, depende todo lo que
nosotros vamos a realizar, ejecutar. Por eso hay un libro que por ahí salió que se llama El cerebro ejecutivo, y se refiere a eso. Entonces, con la resonancia magnética en la corteza prefrontal, media anterior, en la corteza cingulada posterior responsable del personamiento social, son específicamente alteradas en las personas con trastornos con autismo. Es decir, acá ya estamos encontrando un problema. Entonces, ¿cuál sería el concepto? El concepto es que la neurodiversidad supone que existe un desarrollo neurológico no típico, o tal vez mejor hablar neurodivergente, distinto, y que es una diferencia normal que debe ser reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. En este sentido, debemos esforzarnos para comprender que no todos procesamos la información de la misma manera, ni le damos el mismo peso a lo social, por lo cual existen diversas maneras de ver el mundo que no son ni mejores ni peores, sino diferentes. Yo siempre a los alumnos les digo, uno va a un grupo a ver una familia o la pareja a ver una película, sale y uno dice, qué buena, a mí no me gustó. Y se van tres y dicen, qué buena que estaba la música, y otros dicen, qué lindos paisajes. Es decir, cada uno lo ve de una manera distinta, y eso no es patológico. En síntesis, el cerebro humano es neurodivergente por naturaleza, eso es lo que quiere decir. De cualquier manera, lo que hoy se dice como verdad en ciencia mañana puede ser mentira. Es lo que se acerca ahora. Entonces, este sería el famoso neuroparadigma. Hasta hace unos años había una tendencia a resaltar las carencias, las discapacidades, las disfunciones, lo que en el libro pone Thomas Armstrong, y sin dar importancia a las capacidades, los talentos y las actitudes que cada persona posee. Y trabajar sobre eso principalmente. Y no trabajar por aquello que le falta. Es aquí donde el concepto de neurodiversidad juega un rol clave en cada circunstancia. A partir de este nuevo paradigma, en lugar de ver a las personas como tradicionalmente se hacía, afectadas o portadoras de una patología, discapacidad o impedidas, enfocarlas, orientarlas desde las diferencias. En Argentina se sancionó una ley, se modificó, y se sancionó y no se usa más la palabra de discapacidad, no se acá, le llaman incapacidad, la ley. Tente Granu, que es una autista de alto funcionamiento y una ferviente activista, dijo, al fin y al cabo, no fueron los individuos realmente sociales los que inventaron la lanza de piedra. Seguro que fue un Asperger, que estaba acostadito, solo, que nadie le daba importancia, ¿no? Que se dedicaba a limar piedras mientras los otros socializaban alrededor del fuego. Agregando a continuación, es posible que sin rasgos autistas aún seguiríamos viviendo en cuevas. Es una posición, yo creo interesante. Claro, si uno se pone a mirar qué dicen algunas entidades como estas, uno entra en lo que se llama la era de la discapacidad. Tiene esto discapacitado esto, tiene aquello discapacitado otro. Es decir, es como que hay una era de la discapacidad. Incluso más, hasta hablan de una nueva epidemia. De una nueva epidemia. Miren, son entidades a nivel internacional. ¿Cómo llegamos a esto? Primero pasa lo siguiente. Hay múltiples factores que hacen que los individuos puedan desarrollarse adecuadamente según sus posibilidades, que el conocimiento que el cerebro es algo funcional, no es algo estático, sino que es algo cambiante constantemente. Pensaban que la función más importante del cerebro es olvidar y no recordar. Si nosotros no olvidamos, estamos listos. ¿Y cuándo olvidamos? Cuando dormimos.
Ahí grabamos información, consolidamos información y eliminamos lo que se llama información basura. Que a ustedes la han pasado porque contiene esos sueños de colores, vívidos, con toda una serie de problemas. A veces los repiten, en un momento dado no lo sueñan más. Ahí olvidaron. Es decir, el cerebro necesita olvidar de cosas para adaptarse. Pero también tenemos que recordar cosas. El avance tecnológico de la era neurodigital tiene sus cosas positivas y negativas. Yo tengo una charla, así como Marcela Espejo, una de estas, donde hablo de los pros y contras de la era neurodigital. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y hoy a la mañana también pasaba. Es decir, ahí están las dos cosas. Y la cultura de la discapacidad. Por ello, es necesario conocer que existen diferencias individuales desde el punto de vista del modelo de la diversidad, es decir, la neurodiversidad como el nuevo modelo para la vida. Algunos ejemplos. Los individuos disléxicos poseen en general la destreza de visualizar con claridad en 3 dimensiones. Y justamente en el libro, si quieren, de Thomas Armstrong, una de las a los que pueden dedicarse pilotos de avión. Son los mejores pilotos de avión. ¿Es un discapacitado? Si ya se pone a pensar, ¿voy yo en el avión? No. Realmente es un tremendamente capacitado para manejar el avión. Una de las personas con TDAH poseen atención difusa. Si ustedes quieren tener alguien que controle, no sé cómo le llaman acá, supermarket, no sé qué es, banco, lo que fuere, son los mejores legisladores. No se les escapa. Los autistas tienen una mejor relación con los objetos que con las personas, por eso, entre otras cosas. ¿Cómo es el cerebro humano? Para este biólogo, el premio Nobel, el cerebro no es en modo alguno una máquina que recibe instrucciones. ¿Se acuerdan? Como un ordenador. El cerebro de cada ser individual es más bien como una selva tropical en la que abundan el crecimiento, la decadencia, la conversión, la diversidad y la selección. Entonces, ¿qué posible definición podríamos hacer de neurodiversidad? Puede definirse como el conjunto de comportamientos. Acá yo hago una aclaración. Yo no, es una cuestión mía, cada uno con su locura. Yo diferencio conducta y comportamiento. Creo que muchos. Conducta es lo que tenemos biológicamente. El chico nace con pautas conductales y por eso sobrevive. Si no sabe mamar, succionar, perdió. Vamos a decirlo naturalmente. Hoy en día se lo asiste médicamente, pero si no puede sobrevivir. Pero a partir del aprendizaje se va transformando esas conductas en comportamientos adquiridos. La conducta es algo que traemos, los comportamientos se adquieren. Entonces, repitiendo, es el conjunto de comportamientos, estructuras mentales, humanas y estructuras neuropsicológicas concebidas no necesariamente como problemáticas, sino como formas alternativas y aceptables de biología humana. Vamos a pasarlo. Claro, uno podría pensar, las competencias dependen de la cultura en la cual cada individuo se encuentra, o está en su situación. Si las competencias violan virtudes y valores que son considerados normales, ojo, normales por acuerdo, no son aceptados en determinadas sociedades. Por ejemplo, si un individuo no socializa, seguro que es un autista. Hay muchísima gente que sin llegar ni a tener un rasgo de autismo no socializa. Si no es feliz, es un depresivo. Si es un ansioso o no es tranquilo, es un ansioso. Es lo que la gente dice nervioso, en realidad es ansiedad. Si tiene trastorno de inteligencia, tiene que tener trastorno de aprendizaje. Y su raciocinio no funciona bien, dice, bueno, es una esquizofrenia. Eso depende también de la sociedad en la cual está inmersa el individuo.
Entonces la comunidad autista, donde nació todo esto, ha propuesto una serie de cambios en los términos para contactar con aquellos que no son de uso común. Neurotípico en lugar de normal. Neurodiverso en lugar de enfermedad de Soto. Y neurodivergente en lugar de anormal. Serían los términos que se aceptan. Neurotípico, neurodiversidad y neurodivergente. ¿Esto qué es? ¿Normal o normal? Para la sociedad esto es anormal. Pero qué suerte tener un ojo de más, ¿no? Por eso, ¿hasta dónde esto es anormal? Debe tener una sociedad que nosotros. Acá me dice, no soy deficiente, soy diferente, no sacrificaré mi valía personal para que los demás me acepten, soy una persona aceptable e interesante, puedo cuidarme de sí mismo, en sociedad soy capaz de llevarme bien con los demás, pediré ayuda cuando lo necesite, soy una persona que merece el respeto y la aceptación de los demás, encontraré un interés o camino profesional que sea adecuado a mi actitud y destrezas, ahora vamos a ver enseguida por qué. Tendré paciencia con las personas que necesiten tiempo para entenderme. Nunca me daré por vencido. Bueno, que sería un poco para hablar a falta de sociedad. Otra cosa que se ha visto es si los cerebros de los autistas son más pesados y tienen más neuronas. Y lo que vieron es lo siguiente. Estudios basados en análisis post-mortem de cerebros de un autista sugieren que la anomalía en la zona prefrontal, característica de la especie humana, podría tener su origen en el útero. Se examinaron cerebros de 7 niños autistas que variaban entre 2 y 6 años. Al comparar sus cerebros con los de un grupo control sin autismo, encontraron que los niños autistas tenían en promedio un 67% más de neuronas en la región prefrontal y pesaban 17,7% más que los mismos, los normales de la misma edad. Desde que las neuronas corticales no se crean tras el nacimiento, este aumento patológico de una neurona en los autistas indicaría la existencia de causas o factores prenatales. Bueno, eso hay que tomar un poco por pinza y decir por qué. Nosotros nacemos con muchas células en cualquier lugar del organismo, igual que el cerebro, pero se van perdiendo y es normal todos los días que nos vamos a morir. Por ejemplo, por día normalmente se pierden 85.000 neuronas y por hora saquen la cuenta, hay que dividirlo por 24. Quiere decir que desde que estén entrados hasta que van a salir van a tener menos neuronas. ¿No? Sí. Lo importante es que van a tener más conexiones, más circuitos. Que ahí está la clave, ¿no? Las neuronas. Por eso hay que cuidarse con eso, porque normalmente, ahora te van a decir, entonces el Alzheimer, lo que pasa en el Alzheimer se pierde más que lo normal, pero fundamentalmente lo que se pierden son las conexiones, las sinapsis, los circuitos, más que las neuronas en sí. Se pierden neuronas. Entonces ahí está un poco el problema. De tal manera que es un estudio, pero no me alegra mucho. La corteza prefrontal es responsable del lenguaje, la comunicación, como así también de los comportamientos tales como el ánimo, la atención y la habilidad social. Y si ustedes se pueden pensar, todo lo que vimos hasta ahora depende de la zona frontal. Y los niños autistas habitualmente tienen problemas en esas áreas. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto? 25. Miren esto. Nicolás Rial, historiador y arqueólogo, es un autista que padece además de un cáncer incurable y se ha comprometido a donar el cerebro para el más importante proyecto de investigación sobre el autismo. No sé acá, pero en Argentina existe un banco de cerebros justamente para eso. Si la gente que quiera regalar como los órganos, regala el cerebro, hay todo un operativo, que es el FLEMI, y aquel que quiera estudiar un sector dado, hace un proyecto y ellos están obligados a otorgarle material y después uno tiene que informar lo que hizo y los resultados.
Dice que no tiene esperanza de cura, pero quiere ayudar a la comprensión de su condición de autismo. Estaría fascinado al descubrir qué es lo que provoca esta condición, la de él, afirma Real. ¿Qué me hace pensar de una manera radicalmente diferente a los demás? ¿Por qué mi cerebro es diferente a la normal? Probablemente habría sido útil para mí haber tenido un diagnóstico temprano de autismo. Su condición no fue diagnosticada formalmente hasta que tuvo 50 años. 50 años. Soy un desastre en matemáticas. ¿Cómo es? ¿Matemáticas o matemáticas? Siempre hago esa pregunta. ¿Cómo? Con esa sí dice. Con ese. Sí, porque matemática es un adjetivo. Su condición, bueno, soy un desastre en matemáticas, pero muy brillante en materias artísticas. Era una pesadilla en la escuela en los años 50 y 60. Si no resolvías bien los problemas, te golpeaban. Me echaba todas las mañanas, ¿no? A mí me podían llegar a golpear mucho porque yo no podía resolver temas relacionados con matemáticas ni ciencias. Por eso ellos pensaban que tenían el derecho de golpear. No puedo aprender un fragmento de texto, simplemente no puedo hacerlo. Así que no podía aprender poesía de memoria. Como un niño autista, mi escuela fue un absoluto infierno. Entonces viene la famosa llamada de atención, como siempre, o como hoy decían, las preguntas, ¿no? Y justamente en Chile, que no sé si está el de Chile acá, ¿no? Ellos tienen un plan de educación individual que se llama PEI. Y lo que hace Sergio Parra, mientras trabajaba como asesor educativo, solía ir a las escuelas y reunirse con los padres, los profesores y los especialistas por lo que llamaba plan educativo individual, en la que se trataba los problemas específicos, los bien difíciles, y lo seguía, en definitiva lo seguía. Mientras leía cada expediente, el que hacía trabajo, subrayaba los datos positivos acerca de cada estudiante. En primer lugar, advertí que muchos de los adultos que estaban en la reunión expresaban su sorpresa ante la gran cantidad de observaciones positivas sobre estudiantes conflictivos y que había provocado muchos problemas. En segundo lugar, empezaba a escuchar comentarios tales como: ahora que me lo decís, tiene un don para dibujar. Es cierto, Rodríguez es un estudiante especial. Es decir, que llegaron a rescatar mucha gente útil. Por eso la tendencia actual es hacia una educación coherente. Y como dice al final, no debemos olvidar que los maestros y padres tienen una función muy importante en dicho desarrollo, formarlo en las relaciones humanas. Ahí estaría el secreto de todo. Por ejemplo, los niños no necesitan ayuda, la ayuda la necesitamos todos los demás. No tienen problemas, solamente son diferentes. La diversidad existe y no es nada nuevo. Todos aprendemos, tanto unos como de otros. De unos y de otros. La vida cambia y evoluciona. Lo que creíamos que funcionaba ahora igual es el momento de cambiarlo, debemos adaptarlo. Es lo que decíamos hoy, el cerebro cambia. La actitud es la base de nuestra evolución personal. La creatividad es otra de las actividades a las que se puede sacar partido en esos niños y presentan facilidad para solucionar problemas que puedan surgir. Es decir, se debe aprender mucho más que las matemáticas y la lengua. Este es otro problema. En la escuela tradicional iban solamente a esas ciencias. Y decían, ¿para qué queremos música? ¿Para qué queremos dibujo? ¿Para qué queremos esto? Ustedes saben que el estímulo mayor para el cerebro es la música. No hay ningún sector que la música no sea estimulada por el cerebro, de todo el cerebro. Es el estimulante mayor que cualquier otra cosa. Es decir, enseñar además valores y actitudes para lograr transformar las relaciones sociales. Victoria Valenzuela de Urbisto señala que la educación para la paz, la convivencia democrática y los derechos humanos contribuyen a que las personas se den cuenta de la amplia diversidad del mundo y que en lugar de sentirse amenazados por ella,
abren sus mentes y espíritus para valorar el aporte que significa conocer y convivir con diversas visiones del mundo. Hasta que apareció Gardner diciendo que no tenemos una inteligencia, sino que tenemos múltiples inteligencias. Él describió, como ven acá, 9. Hoy se está hablando como 12, 15, todos los días aparece una 9. Pero lo importante de Gardner es que, además de la naturalística, kinética, visual espacial, verbal, lingüística, lógico, matemática, musical, describió estas 3 que están en rojo, que es la intra y la interpersonal, que en realidad tienen que ver con lo emocional. Algunos dicen también eso. Por eso, no sé acá, pero ya en muchos países se está insistiendo mucho en ir hacia una educación emocional, que los planes estén de alguna manera organizados para incluir temas que desarrollen el aspecto emocional del educando. Y esa es la famosa teoría de las inteligencias múltiples. El problema de las inteligencias múltiples es lo siguiente. No sé si ustedes vieron que tenemos 2 hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. En los diestros, el dominante es el cerebro izquierdo y en los zurdos es el cerebro derecho. Pero esto en el 70%, en un 30% del zurdo, porque el 70% también domina el izquierdo. De tal manera que el cerebro izquierdo dominante en prácticamente el 92%. Ahora me decís, ¿para qué sirve? Que eso se llama diversidad cerebral, no neurodiversidad. Esto sirve por lo siguiente. Se sabe que el cerebro izquierdo tiene que ver más con lo concreto, con las matemáticas, con la lógica, con las decisiones de tipo racional. Mientras que el derecho, izquierdo, ¿no? El derecho es más simbólico, perdón, es más concreto, este es más simbólico, tiene que ver más con las artes, tiene que ver más con la creatividad. Ahora me decís, bueno, ¿son 2 cerebros distintos? No, son 2 hemisferios que trabajan en forma mancomunada, pero con diferencias. Para eso hay un cuerpo calloso, ¿se acuerdan? Que unen con 200 millones de fibras unión. Bueno, eso tiene que, al igual que hay muchos tipos de problemas para resolver, también habría muchos tipos de inteligencia. Y cada individuo tiene la capacidad de desarrollar un tipo de inteligencia con mayor posibilidad que otros. Por eso hay gente que se dedica a las artes, hay gente que se dedica a las ciencias duras. Es decir, eso depende de cada uno, depende de su motivación, que esa no la podemos inducir, la traemos, es innata. Estamos hablando, porque hay 2 tipos de motivación. Por eso, en las inteligencias múltiples, la escuela debería fomentar todas las inteligencias y no solo la lingüística y la lógico-matemática. Todas las inteligencias son importantes. En tal sentido, un elevado coeficiente intelectual no asegura nada. Creo que ya no se habla mucho del coeficiente. Uno decía que bárbaro, tiene un coeficiente de 100 de manera. Con eso podía ser fracasado, porque emocionalmente no desarrollaba nada. Por eso hoy en día se da mucho más importante el emocional, o tiene el mismo peso que la otra. Algunos dicen hasta más. Entonces, todas las inteligencias descritas por Gardner hacen referencia al aspecto relacionado con la parte emocional, que es la inter y la intrapersonal. Se debe potenciar la inteligencia emocional en los niños porque las emociones no solo afectan lo que aprendemos, sino cómo lo aprendemos. Este es otro detalle interesante, ¿no? Antonio Damasio, portugués que está en Estados Unidos, sostiene que la razón humana no se habría desarrollado ni en la evolución ni en ningún individuo aislado sin la fuerza de los mecanismos de regulación biológica de las emociones.
y de los sentimientos. Y en este sentido, lo que decíamos antes, pone de manifiesto la gran riqueza emocional que brinda o proporciona la música. Por eso vieron que hay muchos lugares que la música como fondo es muy útil y debería existir en muchos lugares porque ayuda al aprendizaje. Y a eso se lo llama, o aparece un término que se llama homeostasis emocional. ¿Qué sería eso? Cuando una persona desarrolla su inteligencia emocional, logrará un bienestar o salud mental que le permitirá elaborar más y mejores pensamientos y con ello su cerebro logrará alcanzar una actividad neuronal adecuada. Hoy ya no se habla de razón sin emoción ni emoción sin razón. Prácticamente es un paquete único. No son dos cosas separadas. Entonces, ¿de qué depende la inteligencia? De la herencia o la genética, ¿estamos de acuerdo? Que es la inteligencia potencial, que se mide con el coeficiente intelectual. Y de la estimulación del entorno. Y con eso, es la parte emocional. Y con eso vamos a obtener, es decir, lo emocional es emocional, pero ahí tiene gran peso emocional, lo que es la inteligencia definitiva o efectiva, y eso se mide con el coeficiente, en realidad no es coeficiente, se dice el C, que sería conducta emocional. Según esta investigadora, dice que la emocionalidad aumenta nuestra inteligencia y nuestra capacidad para comportarnos de manera compleja. Y López Astorga, que es de Chile, dice: el concepto de neurodiversidad se impone ante nosotros como la brújula que debe guiar el quehacer educativo. De tal manera que uno puede decir que hay que hacer un impasse y decir atención a la neurodiversidad. La atención a la neurodiversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas, de salud del alumnado. Constituye, por lo tanto, un principio fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica, cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación y evitar en la medida de lo posible el fracaso escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo. Nosotros tenemos en Argentina un gran abandono en el secundario, en enseñanza media, y la universidad se recibe, el otro día salió a 10 años vista, aunque las carreras son de 5 o 6 años, se recibe un 18%, no mucho más. Esto es un viejo esquema, porque lo encontré por ahí, lo modifiqué al costado. ¿Cómo se fue interpretando el concepto de atención a la diversidad o la diversidad a través del tiempo? ¿Y qué se hacía? Modelos demonológicos, acá creación de asilos, abandono y ocultamiento por los padres por vergüenza, segresión y marginación, personas con discapacidad son susceptibles de ser educadas, una pregunta. Acá ya empezó un poco a verse la cosa. Y hoy, en la actualidad, tenemos la neurodiversidad como el nuevo paradigma. Esto nos puede hacer cambiar todo. No aislarlos, no separarlos, sino integrarlos porque son tan útiles como nosotros. Y acá tenemos a Mafalda, que dice en la casa, lo que ella escucha: no corras con los zapatos nuevos, que los deshaces, no saltes sobre el sofá, que lo destrozás, no te arrastres por el piso, que lo despedazás la ropa. Decime, ¿de qué te sirve ser niño si no te dejan ejercer? Y justamente un chico que no tiene objetos a los años y medio en el suelo, los rompa, tiene un desarrollo normal. Porque lo normal es que tire todo. Porque lo que está haciendo es investigando cómo están formados, qué le pasa, una serie de cosas. Bueno, acá tienen por ejemplo un cuadro que no está tan mal, hecho con Asperger, intermedia. Y esto lo encontré, no sé dónde, no me pregunten, porque uno va buscando, recibe información, muy interesante.
interesante. Un emperador sabio sabe cómo elegir a la persona adecuada para la tarea adecuada. Es comunal el carpintero que sabe utilizar madera recta para hacer varas, madera curva para hacer ruedas, madera larga para hacer vigas y madera corta para hacer postes. Por lo tanto, se utiliza la madera de todas formas y extensiones. Piensen en neurodiversidad. Un emperador debería utilizar al personal de la misma forma, usando al sabio por su ingenio, al ignorante por su fuerza y al valiente por su valor y al tímido por su prudencia. Así como un buen carpintero no descarta ninguna madera, un emperador sabio no descarta a ningún hombre. Fíjense la fecha. Es decir, no hay nada nuevo sobre la tierra, ¿no? En conclusión, si los dejo descansar, el sistema educativo, gracias al poder de la neurodiversidad, debe producir el gran cambio aprovechando las diferentes cualidades y posibilidades que presentan los alumnos. Es decir, sus capacidades, sus talentos, sus destrezas, su inteligencia e incluso su timidez, para lograr incorporarlos más adecuadamente a la sociedad, ser útiles y ser felices. Y acá tienen la contratapa de eso, la colombiana Eugenia Guzmán, que al revés de nosotros, los primates, tienen conducta y no comportamiento, no han tenido aprendizaje, no han tenido nada, entonces ven un cerebro y ¿qué hacen? Es como una piedra, lo piden. Bueno, esto era todo. Si quieren, yo tengo una fundación, hay una página, se meten con este nombre, Fundanic, lo rastrean por Google. Ahí siempre tratamos de notificar o de hacer conocer qué actividad realizamos, hay videos. Y la otra es también, cuando vemos trabajos interesantes, los ponemos. Bueno, aquí es el mail personal, si quieren escribir.